países centroamericanos han anunciado que van a congelar los precios del combustible. Son medidas para reducir el impacto de los altos precios que el crudo está teniendo. Solamente el día martes, ayer, el precio intermedio de Texas, el WTI, registró una subida del 2,22% en el precio del barril, llegó hasta los $98.58. Lo vemos, observamos que los países, el resto de países centroamericanos están tomando medidas de cara a la invasión de Rusia, que los precios del petróleo van a subir. En Nicaragua, ¿verdad? Es todo lo contrario. El gas butano, ¿verdad? En la presentación de 25 libras ha subido exageradamente de precio. Me decía una persona que consulté hoy en la mañana, decía, tome en cuenta que el aceite para cocinar, independientemente de la marca, costaba hace un año 55 córdobas. Hoy ese mismo aceite cuesta 100 córdobas. Tenemos los impuestos grabados a la canasta básica, alza de combustible permanente, escasez de agua en muchos territorios. No hablamos del país, hablamos específicamente de Managua, donde la factura llega y lo que pagan es aire. Y si no te llegan, si no pagas, entonces te llegan salvajemente a quitar el medidor. Igual está pasando con la energía eléctrica. Entonces aquí no hay tampoco donde quejarse. Vos ponés, ¿verdad? O recurrís, son inmensas las filas, por ejemplo, en el INDEC, ¿verdad? Que es la instancia al margen del gobierno, entre comillas, que debería de velar por la defensa de los consumidores y sencillamente no hace absolutamente nada más que proponer arreglos de pago en cuanto a tarjetas de crédito. ¿Qué hacer en esta situación, Marco Aurelio? Permíteme que solamente estoy revisando. Ok, la ley número 842 está vigente desde 2013. La ley número 842 es la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Esa reformó a otra ley que existía sobre, digamos, creo que se llamaba la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores. Y el problema para mí no ha tenido mayor avance. ¿Por qué? Porque siempre se siente ese antagonismo entre las entidades reguladoras y el ciudadano. Esas entidades que se encargan de cobrar los servicios básicos y el ciudadano. Es una lucha de todos los días. Cada reclamo, desde que la persona llega y se sienta, por ejemplo, con Disnorte Disur, y la persona que está atendiendo detrás de la computadora ni siquiera voltea a ver al ciudadano y solamente digita y digita y digita, y la resolución ya está predeterminada. Solamente imprime y te entrega tu resolución. Entonces, ese tipo de situaciones, que además tenés que esperar largas horas para hacer un reclamo, es decir, hay ineficiencia, hay burocracia, porque eso también, es decir, interponer un simple reclamo a un ciudadano le implica pedir permiso para faltar a su trabajo cuanto menos la mitad del día. O sea, eso no debería de ser así, eso solamente revela desorden. Ahora, la ley que yo cité contempla en su parte infine una serie de principios que deberían de cumplirse. Principio de accesibilidad, de asociatividad, de buena fe, coordinación, la soberanía del consumidor, el hecho de que el Estado debe de operar, debe de actuar como un pro consumidor y debe de corregir ahí donde hayan externalidades negativas en perjuicio de los consumidores. Entonces, ese principio de soberanía del consumidor, ese principio debería de regir, y para ello, desde hace tiempo existe una Dirección General de Defensa del Consumidor que depende administrativamente del MIFIC, del Ministerio de Fomento, de Comercio, Industria y Fomento, creo que por ahí va el nombre del ministerio, el MIFIC. Entonces, esa dirección, yo no le conozco mayor beligerancia, ¿verdad? Al igual que el Instituto Pro Competencia, el Instituto de Promoción de la Competencia, que también, por eso dije que el derecho
los consumidores es un silencio absoluto con el derecho de competencia. Ese instituto, junto con la dirección antes citada, deberían de ser beligerantes. Existe un marco regulatorio que previene las facultades y las funciones de estas direcciones y de esta dirección y de este instituto para que actúen en beneficio de los consumidores en el mercado nacional. No solamente estar ventilando disputas entre pequeñas pulperías, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es ver si los derechos de los usuarios de los servicios financieros están siendo protegidos frente a los abusos que suelen darse por parte de la banca comercial, que jurídicamente tiene privilegios en virtud de la misma ley de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros. Eso es lo que deberían de estarse viendo. Y, por ejemplo, ver de que no haya una conformación de grupos de un mercado monopólico o de grupos oligopólicos que no operan en sentido opuesto al llamado libre mercado, que, bueno, en todos los países del mundo el libre mercado tiene una regulación gubernamental. La idea es, o de lo que se trata es cuánto va a ser regulado, cuánto más, cuánto menos. Entonces, el libre mercado, la sana competencia y la soberanía del consumidor. Pero estas instituciones son inoperantes, ineficientes y uno no sabe qué es lo que hacen. Pero lo que sí uno puede especular es que con seguridad el personal que trabaja ahí gana su salario mensualmente, pero no se sabe qué hace, solamente calentar el asiento y justificar salario imprimiendo un conjunto de papeles, ¿verdad?, en las impresoras y tomándose su cafecito todas las mañanas. Entonces, eso es burocracia, Sergio Marín. Entonces, hay un problema serio, obviamente, de liberticidas contra las personas que anhelamos la libertad, de verdugos contra las personas que anhelamos la justicia y, por supuesto, de transgresores de la ley frente a las personas que creemos en el cumplimiento de la ley para hacer sociedades más o menos civilizadas. Entonces, eso, pero ¿qué pasa? Cuando es la misma clase dirigente, la banda de maleantes, entonces las entidades reguladoras fallan, entonces las instituciones gubernamentales fallan, y en ese sentido esto se vuelve una situación anárquica y ciertas organizaciones privadas sacan provecho y comienzan o siguen abusando del consumidor que se encuentra en una situación de desprotección. Bueno, Lucy Espinosa nos está dando más o menos la clave, o por lo menos trasladando la clave a el grupo de seguidores, ¿verdad?, de esta plataforma. Dice: con la escalada del precio del queso, el consumidor tomó medidas para no comprar el queso a alto costo. ¿Se podría hacer esta medida del consumidor con estas altas alzas del precio? Debería leerse. Yo creo que sí, ¿verdad? Personalmente creo que sí. Y no solamente eso, es que ya no hay. A ver, en el seno de una familia de 4, de 5, de 6 personas o más, esas que trascienden, digamos, la familia nuclear, padre, madre, hijos, porque están los tíos, están los abuelos. A veces hay familias que conozco que el más adulto, el que ya es pensionado, ¿verdad? Ese núcleo familiar sobrevive gracias a esa pensión que le tocó en derecho, ¿verdad? Por su aporte de tantos esfuerzos a lo largo de su vida. ¿Y qué pueden hacer? Sencillamente están comiendo salteado, sencillamente están comiendo un tiempo. A vivir permanentemente en crisis. Por eso se habla de economía de subsistencia, de economía de sobrevivencia, y eso no debe ser así y no tiene por qué ser así, porque hay países que antes estaban en una situación similar, pero haciendo mejor las cosas, partiendo de que se deben deshacer del alacranero, ¿verdad?, que llega al poder, y de la canallocracia que se instala en el poder. Entonces, países como Uruguay, como Chile, como Panamá y Costa Rica, que en un momento dado todos estos países, junto con Nicaragua, estaban en una situación
de rezago, ahora son países que tienen mejores resultados económicos, que tienen mejores indicadores de desarrollo. Y el problema de la pobreza es también un problema de ineficiencia económica. No es solamente, no lo veamos solamente como una situación de injusticia desde el punto de vista ético-político, ¿verdad? Sino también es un asunto de ineficiencia económica en el que esta gente no está siendo parte de la población económicamente activa y no está siendo retribuida con el producto total en términos de ingresos y en términos de consumo. Son desplazados del sistema, son marginados del sistema. Entonces, esa gente, en lugar de ocuparla, porque ahí también hay mucha gente joven, hay mucha gente físicamente fuerte, aunque subalimentada, esa gente podría aportar más, pero es una gente que no está siendo capacitada, que no está siendo educada, que no está desarrollando habilidades y competencias para insertarse satisfactoria y adecuadamente en el mercado de trabajo, y es una gente, y es gente que vive pues permanentemente en el empleo informal, en el empleo mal remunerado, de baja competitividad, de baja productividad, de baja cualificación, y que no, lamentablemente, no ayuda a modernizar la economía, porque la economía misma no se moderniza y no capta a estas personas. Entonces, es un tema de varias aristas, y obviamente es una persona que, aunque jurídicamente debería de estar protegida por el derecho del consumo, por el derecho de los consumidores, en la realidad, ¿no? En la realidad económica, esta persona no se está alimentando bien, no está percibiendo ingresos adecuados para alimentarse bien, ella y su familia.